de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor esta noche. ¿Saben ustedes cuál es el objetivo por el cual Jesús vino a esta tierra? El objetivo por el cual Jesús vino a esta tierra es uno solo: salvar. Amén. El propósito, el objetivo, la meta de Jesús, la razón por la cual Jesús muere en la cruz del Calvario es para salvarnos, para salvar a la humanidad. ¿De qué va Jesús? ¿De qué salva Jesús a la humanidad? De sus pecados. Amén. En el libro de Mateo dice la Biblia que cuando José recibe la revelación del nacimiento de Jesús, amén, le dice el Señor a él, el ángel, le dice que llamaría que el hijo que va a nacer va a salvar al pueblo de sus pecados. Amén. La salvación que Dios nos da a nosotros es de nuestros pecados. Dios nos va a salvar de nuestro pecado. Nos ha salvado de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva a la condenación. Amén. No es Jesús el que te lleva a la condenación. El que te lleva a la condenación es el pecado. Amén. Por haber pecado, porque la palabra dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y en el libro de Juan, San Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante, hay un pasaje que es muy conocido, unos textos que son muy conocidos por usted y por muchas personas. San Juan capítulo 3, versículo 16, 17, 18 y en adelante. Dice la palabra del Señor. Escuche lo que dice la bendita palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hay algo maravilloso aquí. Lo que movió al Padre a enviar a su Hijo a morir en una cruz por la humanidad fue su amor. Amén. Porque de tal manera amó Dios. El amor de Dios hacia la humanidad perdida, el amor de Dios hacia la humanidad destruida, hacia la humanidad esclavizada por el pecado, el amor, la compasión del Padre lo mueve para enviar a su Hijo para que en vez de muerte haya vida eterna para nosotros. Amén. Porque de tal manera lo amó al mundo, lo amó al mundo pecador. El mundo en ese momento estaba cubierto de pecado, estaba dañado de pecado, cundido de pecado, tapado del pecado. Todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. El mundo está forrado de pecado, pero Dios amó al mundo lleno de pecado, al mundo contaminado de pecado. Dios ama al hombre que está lleno de tinieblas y quiere sacarlo de las tinieblas y llevarlo a la luz. A su nombre. El amor de Dios es el que lo mueve para hallarnos a nosotros. El amor de Dios fue quien lo movió para enviar a su Hijo a que muriera en la cruz. Dios ama al pecador. Dios ama al drogadicto. Dios ama al matón, al sicario, al pandillero. Dios ama al narcotraficante. Dios ama a la prostituta. Dios ama a todas estas personas que están en la maldad. Al ladrón, Dios lo ama. Pero a Dios le duele la vida que lleva. A Dios le duele la situación que está viviendo cada
personas y por amor a ellos ha enviado a su Hijo para ayudarlos a salir de esa vida que llevan de perdición y llevarlos a la vida de salvación. A su nombre. Pero hay algo importante aquí. Para poder recibir la salvación de Jesús, debemos creer. Amén. Para que todo aquel que cree en Él, para que todo el que cree, ahora escuchen, Dios amó al mundo, pero solo el que cree en Él haya la vida eterna. Todo el mundo está en la mira de Dios para salvarlo. Cristo murió por la salvación de todo el mundo, de todos los pecadores. Dice Pablo que Él es el primero, se coloca ahí Él, ¿verdad? Pero solamente los que creen acceden a la salvación, a su nombre. Y esto es muy importante, porque el prerequisito para hallar la salvación es creer en Jesús, creer en el Hijo de Dios que vino a este mundo para darnos salvación. Ahora, el que cree se salva, pero el que no cree, vamos a ver qué dice la palabra acerca del que no cree. Ya sabemos que el que cree, para que todo aquel que crea en Él, que cree en Jesús, amén, no hay otra opción de salvación más que creer en Jesús. Amén. Creer en Jesús para hallar la salvación. ¿Quieres hallar salvación? Tienes que creer en Jesús. Tienes que creer en Jesús. Amén. Ahora, ¿qué pasa con el que no cree? La Biblia dice, escuche, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús no ha mandado ni establecido una iglesia para condenar a nadie. Dios no le dio esa orden a nadie. Ni el mismo Jesús vino a condenar a nadie. Amén. El objetivo de Jesús es salvar, no es condenar. Y aquí lo deja claro. Mi objetivo no es condenar. Yo no vine a condenar, vine a salvar. Estás en pecado, Dios no te condena, Dios te quiere salvar. Estás en la droga, Dios no te condena, Dios te quiere salvar. Estás en el alcohol, estás en la prostitución, estás en cualquier pecado, cualquier inmundicia que te encuentres, Dios no te condena, Dios te quiere sacar de ahí y darte salvación. Dios no envió a su Hijo. Y hay otro texto que dice que el que oye su palabra y no la pone por obra, Jesucristo no le condena, porque Él no vino a condenar. Dios lo deja muy claro, Jesucristo lo deja muy claro. Por lo tanto, en San Juan, capítulo 8, ahí mismo en el libro de Juan, pero en el capítulo 8, usted puede notar miren, en el versículo 11 del libro de Juan capítulo 8, primero el versículo 10 al 11, el versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Qué bonito eso, ¿no? Mira qué escena tan tremenda. Una mujer que la tenían lista para lapidarla, para matarla apedreada, y Jesús llega en ese momento, o la traen a ella más bien, la traen a Jesús, a ella, la traen a Jesús, y se la presentan allí, con el objetivo, la traen a Jesús con el objetivo de condenarla. Mucha gente tiene eso en la mente, que tiene que venir a Jesús para que Jesús te condene. O que Dios lo escogió a él para condenar. Dios no escogió a nadie para condenar. Dios escogió gente para salvar. Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Jesucristo no escogió a nadie para condenar. ¿Sabe por qué Jesucristo no necesita condenar a nadie? Porque la gente se condena sola, a su nombre.
Jesucristo vino a salvar, no a condenar. Porque para condenarte, tú no necesitas a nadie, pero para salvarte, sí necesitas a Jesús. Amén. Por eso Jesús llega. Porque la gente para condenarse no lo necesita a Él, pero para salvarse, sí. Dios entendió que había una necesidad en la tierra, en el hombre, y por eso envía a Jesús. Amén. Ahora, ahí en ese capítulo 8 de San Juan, cuando Jesús le dice a ella: ¿dónde están los que te condenan, los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella le responde: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo, escuche, ni yo te condeno. Amén. Esa es la respuesta o la confirmación a lo que Juan capítulo 3 versículo 17 está diciendo. Amén. Porque yo no vine a condenar al mundo, sino a salvar. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar. Y cuando se encuentra con la mujer, le dice: ni yo te condeno. ¿Qué hizo Jesús? La salvó. Amén. ¿Por qué? Porque Él no vino a condenar, vino a salvar. Dice: vete y ahora adelante, no peques más. Vete y no peques más. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Y la iglesia y las personas tienen que entender eso, que Jesús, el objetivo no es condenarles. Muchos se han desviado, muchos religiosos se han desviado de esta palabra y han llevado un evangelio de condenación para condenar a la gente. Pero Jesús deja claro que Él no vino a condenar a nadie. Y cuando envió a sus discípulos, los envió para sanar, para libertar, para desatar, para bendecir. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora, el versículo 17, el versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Mire, Jesucristo está diciendo: yo no vine a condenarte. Ahora, si tú no crees, tú te condenas solito. Amén. El no creer en Jesús te lleva a la condenación. Pero no es que Dios te va a condenar, eres tú mismo quien te va a condenar por no creer en el Señor. La incredulidad lleva a la condenación. El primer paso para ir a la condenación es la incredulidad, el no creer en Jesús. Amén. Y el mundo, cuando tú y yo no creemos en Jesús, no le buscamos, no le aceptamos, no caminamos con Él, no nos guardamos para Él, no vivimos en santidad, entonces nos estamos condenando nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos poniendo la condenación encima. Nosotros mismos nos estamos marcando para la condenación si no creemos en Jesús. Porque hay una sola opción para ser salvo, y es conocer a Jesús, aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahora, Jesús manifestó su deseo de salvar a las personas y Jesús lo puso en práctica. Jesús tenía un deseo de salvar y Jesús lo hizo. Nosotros podemos darnos cuenta en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 1. Mateo capítulo 8. Mateo 8, 1 al 3. Mira que dice: cuando descendió Jesús al monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Jesús haciendo la obra que Él decía. Él dijo: yo vine a salvar, yo vine a sanar, yo vine a rescatar. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo. El deseo de Jesús es salvar. El deseo de Jesús es sanar al que está enfermo, salvar al que está perdido. Amén.
Porque el mundo ya está condenado al pecado. El pecado te lleva a la condenación. Amén. ¿Quién necesita un abogado? El que cometió un delito y la ley lo condena. Entonces la ley condena, pero necesitas un abogado que venga para no condenarte. Por eso Jesús vino para salvar a las personas que la ley los estaba condenando, y Jesús vino a salvarlos. Amén. A salvarlos de la ley. Y Jesús no pasó por encima de la ley, simplemente Jesús demostró para qué estaba hecha la ley. Amén. Jesús salva a las personas que estaban siendo condenadas. El mundo está bajo condenación y Jesús dejó su evangelio para salvarnos de esa condenación. La condenación del pecado. El pecado trae muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. El mundo, por su pecado, cuando estamos en pecado, estamos fuera del radar de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. En ese momento que estás en pecado, estás destituido de la gloria de Dios, pero estás dentro del plan de Dios para salvarte. ¿Qué necesitas entonces? La fe. Creer en Jesús. Amén. Creer en Jesús es lo que necesitas y lo que yo necesito para poder acceder a la salvación que Jesús, por su muerte en la cruz de Calvario, dejó para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué el que no cree se condena? Porque cuando tú no crees en Dios, cuando ignoras a Dios, cuando no crees en su evangelio, cuando no crees en la palabra del Señor, tú empiezas a hacer cosas que a Dios le desagradan. Entonces, aquel que practica la maldad es condenado por su maldad. Su misma maldad lo condena. Aquel que está en homicidio es condenado por estar practicando el homicidio. Aquel que está en bandas criminales es condenado por estar en su banda criminal. El que asesina, el que roba, su delito, su pecado es quien lo lleva a la condenación. Amén. Y Cristo vino para salvarnos de eso. Pero escuche, oído, no es que Jesús viene para decir este robó, sáquenlo de la cárcel. No. ¿Qué quiere Jesús? Al darte la salvación, evitar que tú caigas en el pecado, evitar que andes por caminos de pecado, evitar que andes por sendas de pecado. Yo andaba en una senda de pecado y Jesús me sacó de esa senda de pecado para caminar por una senda de salvación. Ahora lo que hago no me condena, porque lo hago para la honra y la gloria de Dios. Amén. Porque ya no practico lo malo, porque quien practica lo malo, dice la Biblia, que es del diablo. A su nombre. Ahora, cuando creemos en Dios, actuamos para bien, hacemos lo bueno, hacemos las cosas que no le hacen daño a nadie, pensamos en el prójimo, no le quitamos a la gente lo que es de ellos, no hacemos cosas que nos destruyan a nosotros ni destruyan a los demás. Entonces esa fe te lleva a orar para bien, y cuando oras para bien no hay condenación para ti, porque la Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Por lo tanto, el creer en Jesús te lleva a vivir una vida de piedad, una vida santa. Una vida santa es una vida apartado de lo malo, apartado del pecado, apartado de mal pensamiento, apartado de malas acciones. A su nombre. Entonces Dios nos invita para que vayamos a caminar en ese camino de la salvación. Para eso vino Cristo a esta tierra. A su nombre. Pero entonces, cuando tú no crees en la salvación de Jesús, empiezas a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y esas cosas que a Dios no le agradan son las que te llevan a la condenación. Porque está establecido ya que aquel que comete pecado, aquel que es infractor de las leyes, tiene su condenación. Aquella persona que infringe la ley va a ser condenado con la ley. Amén.
Pero el que no infringe la ley, ¿quién lo condena? Dígame usted, ¿quién lo condena? Y si lo llegasen a condenar falsamente, esta persona va a ser rescatada por Dios. Amén. Porque Dios, a todos los que han sido condenados falsamente, Dios los salva. Amén. Dios los rescata, porque Dios es el abogado de aquellos que no andan haciendo lo malo. Amén. Pero Jesucristo vino para que tú y yo podamos tener esa salvación. Debemos creer en el Señor. El que cree en el Señor se guarda para Él. El que cree en Jesús se guarda para el Señor. Se aparta de la maldad, se aparta del pecado. Por lo tanto, es salvo. Amén. La fe te lleva a la salvación, porque la fe te invita a llevar una vida distinta. Amén. La fe te lleva a creerle a Jesús. La fe te lleva a creerle al Señor, a apartarte de lo malo y a vivir una vida en santidad. Y esa fe que te mueve a Jesús es la que te lleva a vivir en salvación, a tener la salvación. Amén. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el versículo de San Juan dice que el que cree en Jesús, amén, el que cree, va a ser salvo. Amén. Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Pero el que no cree ha sido condenado. Y Jesús deja claro: yo no condeno a nadie. Amén. Ustedes se condenan solitos por no haber acatado las leyes que están establecidas, por no actuar en santidad. ¿Quién establece las leyes? Los que tienen los poderes políticos, amén, los que tienen los poderes judiciales, amén, ejecutivos. Bueno, el poder judicial se encarga de impartir justicia, amén, y el poder legislativo, en caso de nuestro país, es el que establece las leyes. Ellos son los que tienen una alta posición. ¿Quién establece las leyes del mundo? ¿Quién establece las leyes naturales? Dios. ¿Por qué? Porque Él es el alto ejecutivo del universo. Por lo tanto, Él fue el que estableció las leyes. A su nombre. Ahora, el que no cree se condena porque no se acerca a Jesús. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante, vamos a encontrar un pasaje bien bonito aquí. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Mira qué bonito pasaje el que hay aquí. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente, oiga, se escuchó el rumor que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús, escuche el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, ¿al ver qué? Al ver la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, Jesús está diciendo en San Juan 3, ¿verdad?, que el que cree tiene la vida eterna, porque el que cree se acerca a Jesús. El que no cree se condena porque se aleja de Él, se aleja de la salvación. Pero el que cree se acerca a Jesús. Estos hombres que estaban aquí, estos 4 tipos, llevaban a un hombre paralítico, oyeron de Jesús, creyeron en Jesús, y fue tanta la fe de ellos. Estaba la casa llena, no había por dónde entrar, pero no se dieron por vencidos. Abrieron un hueco en el techo y metieron al paralítico por ahí, porque ellos estaban convencidos, seguros, que
si se acercaban a Jesús, el milagro iba a suceder. Amén. La palabra del Señor dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca, amén, el que se acerca a Jesús, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Estos tipos buscaron a Jesús, estos tipos se acercaron a Jesús, estos tipos, mire, creyeron, escuche, creyeron, se acercaron, creyeron, primero, lo buscaron, oyeron que Él estaba en un lugar, amén. Entonces, primero, creyeron, segundo, lo buscaron, y tercero, se acercaron, y cuarto, como resultado a estas tres cosas, ¿qué pasó? Recibieron su premio. El milagro ocurrió a su nombre. Amén. Ocurrió el milagro por estas tres cosas. Número uno, creer en Jesús. Número dos, buscar a Jesús. Número tres, acercarse a Él. Y esto va a hacer que los milagros ocurran. Amén. Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Por lo tanto, debemos buscar a Jesús. Debemos acercarnos a Él. Amén. Estas personas oyeron dónde estaba Jesús y se acercaron a Él. Amén. ¿Cuántas personas oyen que hay iglesia aquí, iglesia allá, iglesia por todos lados? Antes reniegan porque hay iglesia en todos lados. En vez de acercarse a Jesús, porque el hecho de que haya lugares de congregación y de predicación en todas partes, significa que hay oportunidad para que te acerques a Jesús. Dios está enviando su palabra para que te acerques a Él. Está enviando su salvación. ¿Dónde envía Jesús, su Hijo? Donde haya necesidad de salvación, donde haya condenación, Él envía a su Hijo para salvar. Amén. Qué maravilloso es esto, porque estos hombres se esforzaron. ¿Usted sabe lo que montaron? Montaron a una persona enferma, paralítica, por un techo de una casa. Si se parte eso y se caen, lo terminan es matando en vez de sanando. Pero ellos se esforzaron. Significa, mi hermano, que usted y yo debemos esforzarnos para acercarnos a Jesús. Amén. Van a haber barreras que no te van a dejar acercarse, pero tienes que esforzar. Amén. Había una multitud que no dejaba que ellos se acercaran al Señor. La casa estaba llena. Amén. Van a haber cosas que van a impedir que tú te acerques a Jesús. La puerta estaba tapada, no podían entrar. Pero hermano, hay que buscar la manera de acercarnos a Jesús. Hay que buscar la manera de acercarnos a Él. Estos hombres buscaron la forma, buscaron la manera. No se detuvieron ahí. No dijeron, no voy a ir, no, está lleno, devolvámonos mejor. Hay mucha gente, devolvámonos mejor. Mira, no podemos entrar ahí, vámonos. No. Ellos buscaron la forma. Amén. Y entraron, hicieron un hueco. Esa casa, tal vez el dueño de la casa, ¿qué están haciendo? Me están dañando la casa. Pero ellos iban por lo de ellos. Ellos iban por la salvación. Amén. Y cuando Jesús vio, escuche, miren lo que dice la palabra del Señor. Al ver Jesús, la fe de ellos. Apréndase este principio, mi hermano. Jesús no quiere oír tu fe. Amén. A Jesús no le interesa escuchar tu fe. A Jesús le interesa verla. Amén. Y las acciones de nosotros son las que revelan nuestra fe, las que muestran nuestra fe. Y ellos dicen, al ver la fe, ojo, la fe se ve. Amén. La fe se ve. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿cómo la vio? ¿Cómo Jesús vio la fe? Porque lo vio que se metió por el techo, vio que se esforzaron. Amén. La fe no es algo que se expresa, la fe es algo que se ve. Amén. Claro. La fe no es algo que se expresa, la fe es algo que se demuestra. Así como el amor no es algo que se expresa, es algo que se demuestra a su nombre. La fe debe ser demostrada. Y el apóstol Santiago dice que si tú tienes
fe, tienes que demostrarla con tus obras. Y Jesús, ¿qué va a ver? Tus obras. Él ve tu fe cuando ve tus obras. Él no le interesa que tú digas, Señor, yo tengo una fe tremendísima, tengo una fe más grande que apartador. Eso no le funciona al Señor. Jesús quiere ver tu fe. Amén. Y Jesús dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, Él quiere ver al menos ese granito de mostaza. Amén. Ese granito de fe quiere verlo en nosotros. Amén. Y dice la palabra del Señor, mire, esta expresión de Jesús, al ver la fe de ellos. Ahora vamos a Marcos capítulo 5, versículo 34. Marcos, ahí mismo, capítulo 5, versículo 34. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí. Esta es una mujer que tenía 12 años de estar con una enfermedad. Tenía un flujo de sangre. Era una enfermedad terminal. Había gastado todo su dinero y no había podido recibir la sanidad. Pero esta mujer dijo, si tan solo me acerco allá, escuche, si yo me acerco y toco su manto, seré salva. Pero eso no se quedó en palabras. Ella tenía una fe, pero esa fe la demostró con sus hechos. Se acercó a Jesús, tocó su manto, inmediatamente, escuchen nuevamente, dice la palabra que Jesús iba caminando, iba la multitud. Esta mujer tuvo que haber escuchado de Jesús. Se acercó a él, había una multitud. La Biblia dice que los discípulos le dijeron a Jesús, ven que la multitud te aprieta. Y por debajo de la multitud, abriéndose camino, la mujer llegó allá. Entonces, nuevamente, oyó, amén, creyó, lo buscó, se acercó y recibió su premio. Amén. Recibió su premio ella. Dice la Biblia que inmediatamente la fuente de la sangre se secó. Y miren lo que le dice Jesús en el versículo 34 a ella. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Tu fe te ha hecho salva. Pero ¿cómo se dio cuenta Jesús la fe de esta mujer? Porque ella tocó su manto. Y ahí cuando Jesús le preguntó a ella, porque Jesús dice, ¿quién ha tocado mi vestido? Y la mujer se atemoriza, la mujer le da temor y todo el mundo empieza a preguntar, ¿quién fue? ¿Quién fue? Tal vez muchos esperaban un regaño de Jesús. Tal vez las personas esperaban que Jesús cogiera a la mujer y la insultara por haber tocado sus vestidos. Tal vez los discípulos enojados, ¿cómo vas a tocar el vestido del maestro? Pero Jesús estaba esperando que ella apareciera para darle una bendición mayor aún, para darle la salvación. Hija, tu fe te ha hecho salva. Y ella le describe a Jesús, venga, ¿quién tocó mi manto? Y dice, yo. Ella tocó su manto. ¿Por qué? Porque ella decía, si tan solamente tocara su manto. Ahí le reveló ella a Jesús su fe. Le dijo, Señor, yo toqué tu manto porque yo decía, si toco su manto seré salva. Inmediatamente recibió la salvación. Amén. Gloria al Señor. Entonces Jesús vio la fe. La fe es algo que se ve con las obras que nosotros hacemos. Por eso mucha gente dice, yo creo en Jesús, pero con su fe están diciendo que no. Aunque digan a boca llena, yo tengo mucha fe, no la tienen en realidad porque no lo están demostrando con sus obras. A su nombre. Y la última cita la encontramos en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Mateo capítulo 15. Mateo 15, versículo 21 al 28. Y es tremendo lo que pasa aquí, porque dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo, despídela. Ay, mire el corazón de los discípulos. Despídela, mándala que se vaya, échala. Señor,
Señor, regáñala, que se devuelva, que se vaya, Señor, está molestando ahí, haciendo bulla. Pero, escuche, pero Jesús no le respondió nada. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces detrás de nosotros. Como quien dice: Señor, ya estamos fastidiados con esa loca ahí detrás de nosotros, gritando y una bulla, diciendo: ten misericordia a mí, ten misericordia a mí. Es la actitud de alguien religioso que todavía no ha conocido el amor de Dios y el objetivo para el cual Jesús vino. También cuando Bartimeo clamaba diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia a mí, le decían: no molestes al maestro. Los discípulos que estaban ahí alrededor le decían: no lo molestes, no lo fastidies, déjalo quieto. Esa es la religiosidad a su nombre. Como cuando llega un gran predicador y se va a acercar a un niño, se va a acercar a algún hermanito, y viene el anciano gobernante, lo viene y dice: no molesta al ungido, no moleste al evangelista, al maestro, no, al apóstol, no lo moleste. Y entonces el Señor, ¿qué pasa? Escucha lo que dice la palabra del Señor. Él respondió a los discípulos, oído, diciendo, y dijo: no soy, bueno, le respondió la mujer: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esa respuesta provoca otra cosa en la mujer. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún, ¿usted no cree que Jesús estaba probando el corazón de esta mujer? Cuando le dice: yo no he venido para salvar a los gentiles, sino al pueblo de Israel. Esta mujer era sirofenicia, cananea, viene de Canaán, ¿no? Entonces él le dice: yo no he venido sino a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, yo vine para el pueblo de Israel. Y aquella mujer, la actitud de aquella mujer no fue de reproche. Y bueno, entonces créete con tu salvación y vete para otro lado, pues yo me muero. No, aquella mujer tuvo una actitud diferente. Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta humildad tan tremenda la de esta mujer, ¿no? Esta humildad tan brava de esta mujer. Cuando él le dice así: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué tal que a usted le digan eso? ¿Cómo responde usted? ¿Qué tal que aquella mujer le haya dicho: entonces me está tratando de perro? Me está diciendo que yo no valgo la pena? No, la actitud de aquella mujer tan humilde, tan hermosa. Y esto estaba probando el corazón de ella, y para que los discípulos en realidad se dieran cuenta cómo es que uno debe en realidad responder, porque los discípulos estaban viendo todo esto. Y Jesús, por la respuesta de esta mujer, le dice, escuche, ella le responde. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Qué maravilloso es el Señor, ¿no? Ella tenía una fe, pero ella demostró la fe. Hay maneras distintas de demostrar la fe. Aquellos demostraron su fe metiendo un hombre por el techo de una casa. Amén. Hubo otro, ¿verdad?, que buscaron al Señor, corrieron donde era aquella mujer del flujo de sangre, que salió corriendo y se metió por la multitud y tocó su manto. Pero en esta ocasión, esta mujer lo demostró con una humildad tan tremenda que su fe, la fe que tenía en Jesús, la llevó a ser humilde. Amén. Y esa humildad y esa fe conmovió al maestro. Y Jesús dijo: aunque yo no he sido enviado sino a las ovejas de la casa de Israel, sin embargo mi objetivo es salvar y sanar. Por lo tanto, la sanó. Amén. La sanó, la salvó. Esto es maravilloso, mi hermano, porque cuando tú crees en el Señor, cuando crees que Él te puede sanar, cuando crees que Él te puede salvar, tú eres humilde, tú no eres arrogante, no eres chocante. Si esta mujer tiene una actitud de arrogancia, de altivez y de orgullo, se va y su hija se hubiera perdido, se hubiera muerto. Pero ella tuvo una actitud de humildad. Amén. Cuando a ti te dicen lo que tienes que hacer, tú tienes que ser humilde y aceptarlo. Amén. Y tienes que hacerlo. Mis amados hermanos, Jesús vino a salvar a la humanidad de su pecado. Este mundo necesita salvación.
Este mundo está perdido en el pecado, está hundido en el pecado y cada día se hunde más en el pecado. Por lo tanto, necesita la salvación de Cristo y la iglesia está para llevar salvación, no condenación. La iglesia Jesucristo la estableció para que lleve salvación al mundo. El mundo necesita salvación. Llevemos salvación. No llevemos condenación. La condenación ya está. Por cuanto no creen, por cuanto están en pecado, ya están condenados. Tenemos que ir. Es para rescatarlos de la condenación, para sacarlos de la condenación y llevarlos a la salvación. Aquel que no haya aceptado a Jesús, está a tiempo de recibir a Jesús en su corazón, de creerle. Creer a Jesús no es solamente escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, amén. Pero no solamente cuando escucho, no solamente cuando canto una alabanza, no solamente cuando canto la música. No, cuando yo creo, yo me muevo por esa fe. Mis obras demuestran mi fe, amén. Mis obras revelan la fe que hay en mi corazón. Y Dios, al ver tu fe, escuche, Dios al ver tu fe es que te sana, es que te salva. Porque la salvación se recibe por la fe. Cuando Jesús ve la fe de la persona, es que Jesús se mueve a hacer milagros, sanidades y prodigios. Demuéstrale a Jesús tu fe, demuéstrasela con tus obras. Demostrémosle a Jesús, amados hermanos, que hemos creído en Él con nuestros hechos, acercándonos a Él. Escúchelo, acérquese, amén. Escúchelo, búsquelo y acérquese. Amén. Escucharlo, acercarse, escucharlo, buscarlo y acercarse. Es la clave para recibir de parte de Dios todas las bendiciones que vienen del Señor. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Señor, muchas gracias te damos por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu bondad, por tu poder. Gracias, porque tú nos has ofrecido la salvación. Tú no ofreces condenación. Tú no has venido a condenarnos, tú has venido a salvarnos. El hombre ya está condenado en su pecado. El hombre está condenado, Padre de la gloria, en la droga. El hombre está condenado en el homicidio. El hombre está condenado en el hurto. El hombre está condenado en la corrupción. El hombre está condenado, Padre, en la violencia. El hombre está condenado en los asesinatos. El hombre está condenado en todas estas cosas malas y perversas. Pero tú has venido a ofrecerle al hombre la salvación. Un estilo de vida diferente. Porque tu salvación es un estilo de vida que lleva al hombre, Dios mío, a vivir una vida santa. A vivir una vida apartada de la maldad, apartada del pecado. Y eso nos lleva a la vida eterna. Ayúdanos, Señor. Gracias por habernos sacado de allá, por haberme sacado de donde estaba y traerme a tu luz, a la salvación. Señor, yo te pido ahora por aquellos que no te han aceptado, por aquellos que no han aceptado tu salvación. Padre de la gloria, toca sus corazones, glorifícate, Dios mío, en sus vidas y llévalos, Padre de la gloria, a demostrar su fe con sus obras, acercándose a ti. Y tú estarás dispuesto para salvarle. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre.